es la primera carta universal que escribe el apóstol San Pedro. La primera carta que escribe el apóstol San Pedro, en el capítulo 2, ahí en la pantalla va a estar, hermanos, para que nadie se preocupe. Me dice, si gustan estar de pie solamente para leer la parte inicial. Los pastores, ustedes se han dado cuenta últimamente que el pastor Raúl hemos procurado vertir las versiones más actualizadas para que haya. El propósito no es decir que sabemos que tenemos muchas Biblias, el propósito es decirle a la iglesia que nuestra forma de conceptuar la Biblia se haga más amplio. Y voy a leer una versión que se llama versión recobro. Esta versión se hizo en 1994, esto es muy reciente. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Muy bien. Estamos pidiéndole a Dios en breve para que Él venga a asistirnos con su Espíritu Santo. Padre, creemos profundamente que esta palabra viene del cielo. Escrito está, toda palabra es inspirada divinamente. Así que con esa y bajo ese respaldo que tú nos das por tu Espíritu Santo, creemos que la palabra traerá fruto, y fruto en abundancia, bendición y prosperidad para tu pueblo redimido y comprado con tu sangre preciosa, por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Aquí nos detendríamos a leer este versículo muy famoso, por cierto, palabra por palabra. ¿Qué querrá decir cada una de las palabras que contiene este versículo que escribe el apóstol San Pedro? A veces nosotros los cristianos empobrecemos nuestra conducta cristiana, empobrecemos nuestra relación con Dios por no ir a la profundidad de la palabra. En nuestra iglesia, en la que usted y yo estamos, la iglesia Betel, tenemos este plan. Después de regresar a los cultos, después de esta pandemia, tenemos el gran propósito de enseñar en lo más que se pueda la palabra de Dios. Amén. He dicho a mis consiervos que yo quiero y deseo con todo mi corazón que la iglesia Betel sea una iglesia cristocéntrica. Y por supuesto, los predicadores que Dios nos permita estar al frente de ustedes, hoy como nunca el compromiso es cristocéntricos. ¿Por qué hablo este lenguaje muy repetido, mis amados? Porque muchas denominaciones enseñan lo que en su denominación se da. Y hacen mucho auge de lo que hay en su denominación, de lo que se hace en su denominación, y de manera sutil, cuando ellos menos se dan cuenta, ya se alejaron de lo que la Biblia realmente nos enseña. Por eso les decimos y les repito, la iglesia Betel tiene que prestar atención cada vez que leamos la palabra de Dios. Número uno, cuando dice la palabra, yo creo que analicemos no todos, pero algunas palabras.
real sacerdocio. Cuando habla del real sacerdocio, está hablando de la posesión de nuestro sacerdocio. Yo aplicaría una palabra más en cuanto a posesión: la postura. A veces, cuando hay algún diálogo entre algunas personas, el moderador dice: a ver, señora Maribel, en este tema respecto, ¿cuál es su postura? ¿Sí me explico? Amén. ¿Cuál es su postura, señora Maribel? ¿Cuál es su postura de usted, señor fulano de tal? La posesión es la postura que debemos tener cada uno de nosotros con respecto a este punto del sacerdocio. Posesión nuestra, cuando dice aquí la versión recobro, dice para posesión suya. Es decir, si usted es hijo de Dios, usted es adoptado como hijo de Dios, usted llegó al conocimiento del Evangelio, entonces tenemos que comprender a la luz de la Biblia que usted es posesión de Dios. Es una propiedad usted de Dios. Aleluya. Usted es un redimido. Cuando vos pagó, hermanos, la ciudadanía de Ruth la moabita, parece que Ruth no era judía, y alguien tenía que responder, y como nosotros tenemos un ejemplo muy práctico con la nación vecina nuestra. ¿Quién nos celebra cuando obtiene un documento legal para ir y venir a Estados Unidos? Una visa simplemente. ¿Quién no se pone contento con una visa? ¿Quién no se pone contento con una residencia? ¿Quién no se pone contento con una ciudadanía norteamericana? Y se celebra aquí terrenalmente. Pues mis amados hermanos, usted y yo, una vez que llegamos al conocimiento del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos adoptó como hijos, nos hizo posesión suya, herencia suya. Denle un aplauso muy fuerte al que es bueno, redentor, nos redimió con su sangre preciosa. ¿Qué bello es esto, hermano? La otra palabra es una posesión de realeza. De realeza. Tenemos ejemplos prácticos. Cuando usted ve en la noticia el reinado de Inglaterra, el reinado de España, el rey de España, el rey o la reina de Inglaterra, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve su carruaje, número uno? ¿Cómo ve sus guardaespaldas? ¿Cómo ve su gente? ¿Cómo ve sus palacios? ¿Cómo ven sus hijos? Aún sus hijos vestidos caseramente, un short, una playera, pero quédese viendo usted de manera detenida. Usted ve que el niño o la niña no trae ropa del montón. Siempre ellos exhiben prendas de marca, calzado de marca, joyas. ¿Por qué? Porque son hijos de la realeza. ¿Me estoy explicando? Amén. Y mire, cuando alguien se debilita en la fe de nosotros los cristianos, dice: ay, creo que me voy a morir. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Escuchábamos a la hermana Eva la noche que pasó. Se nos olvida quién es nuestro Padre. Amén. ¿Quién es el que está arriba de nosotros? ¿Quién es el que está al frente de nosotros? ¿Quién es el que pone, hermanos, se pone de frente de nosotros? La Biblia dice claramente: el ángel de Jehová acampa. Aleluya. Y si nosotros somos literalistas, decíamos acampa, ¿sí? Ahí está, fuera de tu casa, acampa. Cerca de tu casa,
aunque dentro de tu casa, pero le das un rinconcito. No, la palabra acampar viene de vivir con nosotros. El ángel de Jehová no está al cuidado como si fuera un policía, no, Señor. El ángel de Jehová es el que vive, duerme, camina, entra y sale con nosotros. ¿Por qué? Porque ese ángel dice, es que esta son hijos de una realeza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, cuando usted ve un cristiano ahí arrastrando la cobija y le diga, soy hijo de Dios, dígale, no te creo. No te creo. ¿Cómo que no? Mira, las chanclas que traes. Mira la ropa que traes. El Dios que dice, tú que es tu Dios, es Rey, es Señor de señores, Rey de reyes. Y mira nada más tú, la traza, la condición que te comportas. O alguien más se debilita y dice, hermano, tiene días que se me perdió la fe. Se me perdió la fe. Un hijo de una realeza se le perdió la fe. Miren nada más. ¿Qué más? Vamos a leer la Biblia. Voy a agradecer a mi hermano Alberto Campo que me lea, que tenga listo Hebreos capítulo 7 del versículo 1 al versículo 2. Dice, es una posesión de realeza como la de Cristo el Rey, nuestro sumo sacerdote, tipificado en Hebreos 7 del 1 al 2. Ahí está en la pantalla, mis amados hermanos, y vamos a escuchar la lectura por algunos que no alcanzan a ver. Adelante, hermano. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Amén. A mí me encantan algunos himnos hablando del Rey de Paz. La Biblia dice que por causa de Jesús, el dueño de la paz, escrito está, mi paz os doy, la paz os dejo. Amén. No como el mundo la da, yo os la doy. Y dice lo último en este versículo, no se turbe vuestro corazón, amén, ni tenga miedo. Mi paz. Y dentro de esos himnos que me encantan, a mí me gusta mucho cantar, Él es mi paz. Amén. Él es mi paz. Dice Rey de Salem, tipificando ese sacerdote Melquisedec, ya anunciando en otras palabras la llegada del Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Está ahí, ya usted escuchó la lectura, como dice la pantalla, que este sumo sacerdote se hablaba de el gran sacerdote y gran pontífice llamado Jesucristo. Amén, amén. Hay una parte de Hebreos capítulo 4, dice, porque no tenemos a un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Cuando alguien desesperadamente en algún problema que tiene dice, ya estuve orando mucho tiempo, ya estuve ayunando mucho tiempo y Dios no me escucha. Mire qué palabras tan, yo diría, atrevidas que a veces nosotros decimos. Y Dios no me oye. ¿Qué dice? Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que no vea, que no oiga y que no sienta. Él es realmente en todos sus atributos omnipotente, omnisciente y omnipresente. Amén. Amén.
No se me olvida un ministro viejo en el país de Brasil. Este ministro viejo ya había entregado hasta su tercera generación, y dice que este ministro creó generación de puros ministros. Y este ministro anciano tenía un lugar para orar privado, entraba a puerta cerrada. Y dice que este ministro estaba alabando a Dios, dándole gracias. Señor, te alabo, te adoro y te bendigo. Y gracias por haber guardado a mis hijos, a mis nueras, a mis yernos. Todos están en el servicio. Dije, era un lugar especial a puerta cerrada. Cuando de pronto siento un toque de este lado, una mano que le tocó, y dijo él: ¿quién entraría? Mi puerta está cerrada. Pero él se dio cuenta que esa mano no era una mano cualesquiera, mucho menos humana. Y cuando le puso la mano en el hombro, vino la voz y le dijo: siervo, tu oración, tu alabanza ministra mi corazón por lo que tú has hecho con tu familia. Hermanos, por eso en la iglesia de Betel insisto, pugno, que usted debe darle la adoración de vida y correcta a Dios, porque nosotros, y estemos seguros que nuestra alabanza bien enterita, bien limpia, bien pura, ministra el corazón de nuestro Dios. Alábele que Él es bueno, bendígale que Él es bueno para siempre. Bien. El segundo punto es la proclamación de la iglesia. Proclamación de la iglesia. Vamos a usar un pasaje de la Escritura para que haya o nos abramos a este punto acerca de la proclamación de la iglesia. En el primer versículo que leíamos dice que nos llamó Dios de las tinieblas a su luz admirable. Pero antes dice: para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a hablar de este punto acerca de la proclamación de la iglesia. Para que haya un poquito de entendimiento, usaremos, le pido una vez más a mi hermano Alberto que lea en voz alta Ezequiel 37, versículo 9, versículo 10 y Mateo 24, versículo 14. Por favor. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Todos juntos. El versículo 14 de Mateo 24 dice: y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, los tamaleros, perdón la palabra, los comerciantes que traen su sonido, traen sonidos fuertes. No es bueno, en términos de proclamación, no es proclamación, pero es anuncio. Pero también el anuncio va pegado a la proclamación. En vez de decir: ahí está el proclamador de los tamales y los atoles, ahí está el proclamador de las buenas nuevas del evangelio. Ahí está una proclamadora, ahí está una señorita, ahí está un joven proclamando, es decir, anunciando las buenas nuevas. Que en Cristo Jesús solamente se adquiere el perdón de pecados, que en Cristo Jesús solamente se encuentra la vida y la vida eterna, que en Cristo Jesús
hay una verdadera transformación de nosotros las personas, y ahí se está proclamando. Pero la profecía de Ezequiel con respecto a los huesos secos, acuérdense que la palabra seco es vida, huesos, y era una pedacera realmente, el campo de muertos donde el Señor llevó a Ezequiel. Haga de cuenta que era un deshuesadero. Aquí le dicen un deshuesadero a un lugar donde compran pura chatarra de carros. A eso le dicen deshuesadero. Pero allí el campo que Dios le lleva a Ezequiel, eso es un campo de deshuesadero. No había otra cosa más que huesos, cráneos, canillas, piernas, caderas. Solamente eso había. Y cuando llegó Ezequiel, le dijo el Señor: profetiza sobre estos huesos y vivirán. Pero amado hermano, si hubiéramos estado ahí, nosotros caemos muertos. Oiga, hueso por hueso, los dedos. ¿Sabía usted que las partículas de los dedos, de las manos y de los pies son puros huesitos pequeñitos? Y así con airecito, juntándose todos los huesitos, y una vez que se armó el esqueleto, le dice el Señor: profetiza a estos huesos y vivirán. Amén. Cuando empieza Ezequiel a profetizar, después de los esqueletos armados, empiezan los tejidos de carne a llegar. Aleluya. Pero ¿qué dijo Ezequiel? Espíritu de los cuatro vientos, vengan y soplen sobre estos huesos y vivirán. La proclamación del Evangelio, mis amados hermanos, no le toca a nadie excepto a usted y a mí. Amén. Cuando dice posesión suya, si nosotros somos propiedad de Dios, Él tiene todo el derecho absoluto y en su soberanía de decirnos: prediquen mi palabra, prediquen mi evangelio, hablen, díganle a la gente que se arrepienten, porque los tiempos han llegado, los tiempos finales. Yo quiero hacer hincapié en este punto, amados hermanos. ¿Quién allá, cuando Ezequiel profetizó acerca del viento de los cuatro cabos, hermanos, se refiere al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el soplo de vida. Cuando todos los discípulos de Jesús se reunieron por última vez para despedirse de Jesús, en el capítulo 20 de San Juan, dice que los vio juntos y les dijo, una vez que estaban juntos, reciban el Espíritu Santo, y dice, sopló sobre de ellos, y todos los que estaban ahí con los discípulos cayeron por tierra. Yo no sé qué tipo de lectura harán los predicadores escépticos que nos critican tanto a nosotros por la famosa caída. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Nada. Cuando usted escuche un comentario inadecuado sobre la caída, dígale, vaya con Jesús. ¿Por qué hizo tiradera de sus discípulos? ¿Por qué los tiró? Vaya con él. Él que le dio la respuesta. Ve con Jesús y él te va a dar respuesta. ¿Por qué la tiradera de gente? ¿Sí, hermano? Y se fue 2 veces. Cuando lo tomaron preso, dice que digo, ¿a quién buscáis? Y el solo hecho de que Jesús dijo, cuando dijeron a Jesús, aquí estoy, ¿qué pasó? Cayeron todos. ¿Qué pasó? Estaba la autoridad total de Dios aquí en la tierra, y la autoridad de Dios por el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Alábele, bendígale y apláudele, porque Él es bueno para siempre, su misericordia. Amén.
con darle un servicio a Dios de manera corporativa. Recibamos por gracia, que recibimos por gracia. Y una vez más, está una cita aquí en este punto de Romanos capítulo 3, versículo 24. Por favor, en voz alta, para los que no alcanzan a leer la pantalla. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siendo justificados gratuitamente. Amén. La predicación del Evangelio debe ser hasta este día gratuitamente. De gracia recibimos, debemos de dar gracias. Hay gente que se ha complejado, nunca ha hecho hijos espirituales. Preocúpese conmigo. Alguien que está preocupado, ya me hice grande, no aproveché cuando podía salir a predicar, ya me hice grande, ya tengo problemas para caminar. Dios mío, Dios siempre ha sido suficiente. Hoy en día, para eso están los celulares, para eso están las redes sociales, para evangelizar. Yo he evangelizado a mucha gente a través del Facebook, a través de las redes sociales. He evangelizado, para que alguien nos diga, es que no se puede. Yo he enviado mensajes, muchos mensajes de salvación a Estados Unidos, a Guerrero y a otros estados de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol San Pablo cuando estaba preso, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Así debe ser hoy en día, no importa cuánto cueste. Y hermanos, la gente con tal de no usar las redes sociales dice, ¿con qué? Bueno, los celulares son bien caros y luego aparte hay que contratar internet. O sea, no están dispuestos a hacer nada. Nada. Escuchen los testimonios de mi hermano Irión. Él tiene muchos testimonios acerca del evangelismo. Se me quedó grabado un testimonio que dice que en una ciudad se convirtió una mujer discapacitada y para el remate vivía en un piso grande, en un edificio. O sea, tenía que bajar por el elevador, tenía que subir por el elevador. Y entonces, ¿qué hago? Se convirtió, ¿qué hago para predicar? Bajaba el elevador y ocupaba la esquina del edificio y ahí repartía tratados todos los días. Pero de pronto estaba en una zona céntrica de una ciudad enorme. Decía, aquí salen y entran los trabajadores de la fábrica fulana de tal. Voy a mandar a hacer tratados y a la hora de la salida y a la hora de la entrada, desde arriba, voy a dejar caer paquetes de literatura para que todos los que están pasando aquí estén contando. Y el caso es de que esa mujer nadie la paró para evangelizar. En el libro de Romanos hay un pasaje, parece que es el 16, donde a mí me sorprende cuando declara el apóstol San Pablo que se queda sentado. Y dice el apóstol Pablo, ya toda esta parte está predicada, toda esta parte, ya no me queda un solo lugar para predicar, me voy a sentar un rato. ¡Qué tremendo! Cuando yo veo ese pasaje, digo, la pura vergüenza con nosotros los cristianos de hoy en día. ¡Qué
muy cansados de predicar, cansados de estar encerrados en la casa y en el templo. Ese hombre, lo único que sentía, porque él sabía que iba a morir, pero lo único que sentía, dice, irme con Dios está buenísimo, pero quedarme para seguir predicando está mejor. Fíjese bien, ese apóstol dijo, irme con Cristo, él dice que es ganancia, pero seguir en la tierra sería mejor porque seguiría predicando. Queridos hermanos, hagamos algo por amor. Que dice, cuando un padre o una madre se desespera con un hijo, los que no decimos groserías, por amor de Dios, hijo mío, por amor de Dios, hija mía, ya te dije cuántas veces. Yo creo que Dios nos diría y nos gritaría de esta manera, por amor de Dios, Iglesia Betel, ¿qué estás haciendo a estas alturas? Lo último que está pasando en la tierra, ni siquiera por eso te das cuenta y no quieres hablar de las virtudes por las cuales yo los llamé de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero repetir estas 2 o 3 palabras, mis amados hermanos. Hagamos cargo de conciencia. Pensemos en la gente que se está muriendo. Pero algunos están, o la mayoría de gente se está yendo sin Cristo. Y es una responsabilidad nuestra de la proclamación. Los 4 cabos de la tierra está a cargo del Espíritu Santo, y el día de la predicación de la palabra, y por la palabra hay vida y vida en abundancia. Y el Evangelio 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo le pregunto, el fin, ¿cuánto está por llegar? El fin. Vea usted su reloj si trae. Casi normalmente los relojes tienen 3 manecillas. 3 manecillas. Una marca la hora, la otra marca los minutos y la tercera marca los segundos. En el reloj de los tiempos de Dios, la única manecilla que está trabajando es la segundera. Porque la de las 12 de la hora y la de los minutos ya están a las 12. La única que sigue girando es la de los segundos. Para que tengamos una idea cuánto estará tardando el Señor. Otro punto más. Dice, nuestros sacrificios son espirituales. Nuestros sacrificios son espirituales. La proclamación va juntamente con la exhibición a través del Evangelio. Romanos 10, 13, 15. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta es ¿y cómo? Amén. ¿Y cómo predicarán si no hay quien les enseñe? Un hombre presidiario estaba en una celda totalmente cerrada. Bueno, sabemos que las celdas de prisión todas son seguras, lo más que se pueda, menos para el Chapo. Y había una ventila en esa celda y estaba un hombre pagando una condena. Pero dice que a través de esa ventila entró un fragmento de una hoja. Por esa ventila entró y llegó a su celda. Este presidiario fue y juntó, dice, ¿qué será? ¿Qué creen? Ese fragmento de papel que juntó el presidiario era el versículo de Colosenses 3:16.
donde dice Pablo que hablemos, que abundemos de la palabra de Cristo con cánticos espirituales, adoración y alabanza. Eso fue todo el versículo que contenía el fragmento de ese pedazo de papel. Y este presidiario dijo: ¿Cómo? Y él se grabó ese versículo y allí en su celda invocó el nombre de Jesús. Fue salvo. Jesús perdonó sus pecados. Y aminoró su condena. Él fue libre antes de tiempo. Cuando él salió, escribió un libro que se llama Libres por la Alabanza. Amén. Fíjese, un fragmento, no le llegó un libro, no le llegó la Biblia, no, un fragmento es lo que fíjese. Si la palabra no tiene poder. Entonces, mis amados hermanos, sacrificio es proclamar el Evangelio. Esto va de la mano con dar un servicio a Dios de manera corporativa, lo que recibimos por gracia, nuestros sacrificios espirituales. La proclamación va juntamente con la exhibición a través del Evangelio. Ya leímos en Romanos, mis hermanos, cuando digo sacrificios. Yo conocí una mujer aquí en Zacatepec, ya murió, la famosa hermana Ángela. Ella se daba el lujo de pagar taxis, investigar algunas direcciones de personas que ella evangelizaba. Ella se dio, mi hermano Raúl la conoció. Ella fue famosa, la hermana Ángela, le decían de cariño Angelita. Ella fue muy reconocida. Ella es la madre espiritual del doctor Isaías Manza y de Angélica Álvarez, dos pastores. Ella es la mamá de ellos. Ellos nunca la dejaron de visitar porque fue muy reconocida esa anciana por el evangelismo. Ella pagaba. Los hijos cuestan, mis amados hermanos. ¿Sí? Los hijos cuestan. ¿Cuántos creen? Amén. Y no cuestan dinero, cuestan trabajo. Yo estaba en mis inicios, estaba evangelizando una familia, toda una familia. Ya casi la sentía ganada. Y cuando digo casi, que faltó. Y cuando llega uno de esos predicadores malos, de esos feos, adventistas del séptimo día, y me dice el señor de la casa: David, pues ya llegó don fulano y nos está enseñando la Biblia. Hermanos, parece que me echaron una cubeta de agua fría. Me salí bien triste, dije: ¿y en manos de quién están cayendo? Me apachurré, me contristé de que un hereje me estaba arrebatando las almas. Eso cuesta. Eso cuesta llevarlos. Cuando usted está evangelizando, disponga de una cantidad de dinero, dígale: te invito, aunque sea a Rancho Alegre, si no quiere llevarla a lugares tristes, aunque sea a Rancho Alegre. Invítelo a un desayuno. Hermano, ¿sabía usted que se gana mucho invitando a comer a alguien? Comparta la palabra, que le cueste. El bebé recién nacido despierta a la mamá en la noche, a la hora que sea, en la madrugada, empezando la noche, y quiere de comer. Y que diga la mamá: ay, mijito chulo, no estés llorando, no me bañé, no te puedo dar el pecho porque no me bañé, está sucio. ¿Sí puedo decirle eso? Tiene que darle de comer al bebé, porque ese es su trabajo. Los que nos vamos a dedicar a evangelizar, dije, los que nos vamos a dedicar a evangelizar, otra vez, los que nos vamos a dedicar a evangelizar, debemos de reconocer que los hijos cuestan y duelen, y hay que cuidarlos. ¡Ah, qué hermoso se siente cuando el convertido persevera, entrega su vida al Señor! Cuando se va a bautizar el que evangelizó, pero alegre, mi hijo, mi hija, la familia se va a bautizar. Aleluya. Sí, hermano, digan amén fuerte. De verdad, hermano,
No me interesa cerrar en este punto, pero hagamos algo. Hagamos algo, hermanos. Evangelicemos. Es más, yo voy a hacer una declaración de fe. La iglesia Betel se durmió por buen tiempo. La iglesia Betel tiene la encomienda de sembrar iglesias, no solamente familias. Amén. De sembrar iglesias. Amén. De aquí salió Timimincingo, de aquí salió Santa Rosa 30, de aquí salió Buenavista. ¿Así se llama Buenavista? Buenavista. De aquí salió Guajitlán. Amén. De Buenavista salió Chisco. Escúchame. ¿Y por qué vamos a seguir teniendo esta conducta de gente infructuosa? Se oye feo, ¿verdad? No. Vamos a levantarnos, vamos a predicar y vamos a sembrar iglesias. Decía un famoso comercial de Brande Presidente: por cubetas no vamos a parar, por elemento no vamos a parar. Dios ha enviado a siervos y a siervas para que vayan y prediquen el evangelio de la gracia de mi Señor Jesucristo. Denle fuertes sus palmas. Estoy terminando. El último punto: llamado de las tinieblas a su luz. Cuando el Señor, a través del apóstol Pedro, cuando habla llamado de las tinieblas, el mundo, eso es tinieblas. Allí estábamos. Si fuera el ejemplo literal, nosotros nos preguntaríamos: ¿cómo anduve tanto tiempo a ciegas? ¿Cómo fue posible que sobreviví en ese mundo de tinieblas? Pues allí estábamos. Todo lo que nos decía el rey de este siglo, eso hacíamos. A mí me decía cuando fui vicioso: todo el dinero que lleva en tus bolsillos lo vas a dejar en la cantina o en las cantinas. El reto de David Valladares era llegar a la casa con los bolsillos al revés. No tenía por qué regresar ni un quinto, porque salí a parrandear y a gastar dinero. Eso me lo ordenaba Satanás, el diablo, el mundo de las tinieblas. Y entonces, ¿por qué Dios nos llama de ese mundo de tinieblas a un mundo de luz? Y por qué ahora estamos callados. Le dice, se junta en un diálogo el cerillo y la vela. Le dice el cerillo: vela, te voy a encender. Le dice la vela: ¿cómo te pones a pensar eso? ¿Cómo me vas a quemar? Me va a doler. Dice el cerillo: pero mi función es esa. Mi función es encenderme y dar fuego. Y la vela seguía protestando, diciendo: no, pero me vas a quemar, me voy a derretir. Le dice el cerillo: vela, yo cumplo mi función y tú cumple tu función. Yo te enciendo y cuando tú seas encendida vas a alumbrar a todos los que estén a tu lado. Entonces dijo la vela: tiene razón, aunque me duela, pero mi función es alumbrar a los demás. Así, mi amado hermano, tú y yo fuimos llamados de las tinieblas a este mundo de luz admirable para que anunciemos lo mismo, para que alumbremos a los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Este rey no es el evangelio. Amén. Si nosotros seguimos como hemos estado este día, quiero que se nos grabe esta palabra. La gente tiene todo el derecho de decirnos en la calle: Luis, mande usted, Señor, eres egoísta. Que diga Luis: ¿por qué? Porque yo sé que tú eres cristiano y nunca me has dicho nada. Mónica,
mande usted. Eres muy egoísta. ¿Por qué me dice usted eso? Porque desde que yo sé que eres cristiana, nunca me has evangelizado. Señora María Alvarado, que diga la hermana María, mande usted. ¡Qué egoísta, señora María! ¿Por qué? Porque somos vecinos y usted nunca me ha hablado del Evangelio. Así que, amados hermanos, termino en esta tarde. Quiero invitarles a que estemos de pie y hagamos un acto de fe. Hay un canto por allí muy antiguo que dice: ya nunca, nunca, nunca seré el mismo. Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo. Y vamos a hacerle como los maestros les enseñan a los niños de primaria. Cuando el niño tiene problemas con una frase, con una palabra, ¿qué le dicen los maestros? Me llena usted esta plana de una sola palabra, hasta que la sepa escribir y hasta que la sepa pronunciar. Yo creo que voy a hacer lo mismo. Llévense una plana llena. A partir de hoy digan: no seremos los mismos, vamos a evangelizar. No seremos los mismos, vamos a evangelizar. Vamos a evangelizar. Y que alguien diga: no importa que me manden a la colonia donde están los maleantes. Santo Jesús. Salió en un periódico aquí en Morelos que los publicadores de los Testigos de Jehová llegaron a una casa y resulta que esta casa era una casa de seguridad. ¿Qué es una casa de seguridad? Donde llevan a los secuestrados. Llegaron estos señores de dos y tocaron. Se abre una puerta chiquita y el hombre que salió con la armota en la mano. ¿Qué buscan? O se retiran o aquí quedan. No sé si alguien se disponga a eso. Señor, me puede correr, me pueden amenazar. ¿Cuál es el problema? Y si me muero, ¿cuál es el problema? Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Y hay altos lugares para enterrar muertos, ¿sí que me acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Vamos a orar. Quiero que oremos todos. Señor Jesucristo, en esta tarde he procurado hablar de este tema que lo considero muy importante, como todos. Pero este trabajo que tú nos has encomendado, tendremos que reconocer, Señor, que nos hemos hecho los omisos, nos hemos hecho los sordos, nos hemos hecho los que no vemos la necesidad. Padre, hoy como nunca prevalece esta necesidad y siempre. Pero la iglesia de Betel, yo estoy más que seguro que en esta tarde se lleva un compromiso en su corazón, en su vida, de llevar la palabra al vecino, al compañero de trabajo, a las personas que pudieran permitir que nosotros les prediquemos. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo sensibilice nuestras vidas y podamos llevar a cabo este plan del rescate de las almas, de las garras del enemigo, de las garras de Satanás, el diablo. Cuánta gente se está yendo al infierno, pero también nosotros tenemos que sentirnos responsables por todo lo que está pasando en este mundo. Anunciar las virtudes, eso significa anunciar las buenas nuevas, anunciar las virtudes hermosas, maravillosas, es trabajo de la iglesia, porque para eso somos posesión tuya, para eso somos real sacerdocio, para eso somos gente santa, para eso hemos sido pueblo adquirido para poder anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso será
que en pocos días estén llegando gentes nuevas a la iglesia, los nuevos evangelizados, los nuevos candidatos a ser parte integrante del reino de los cielos. Padre, proclamo y declaro que esta palabra cae en buena tierra, cae en buenos corazones, y dispuestos estaremos, Señor, para llevar a cabo esta bellísima, hermosa y bienaventurada labor de la predicación del Evangelio de tu gracia. Bendito seas en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.